¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a viernes 21 de abril, segunda semana del tiempo pascual. Y hoy podríamos celebrar la memoria opcional de San Anselmo, obispo y doctor de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que concediste al obispo San Anselmo investigar y enseñar los secretos de tu sabiduría, ilumina nuestra inteligencia con la luz de la fe, de manera que nuestro corazón se deleite en lo que debemos creer. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. San Anselmo, ¿quién fue este hombre? Muere en el año 1109, abad de Bec, en Normandía. Después, en 1093, fue arzobispo de Canterbury, exiliado 2 veces por defender los derechos de la Iglesia. Teólogo y filósofo. Escribió el Proslogium, Cur Deus Homo y la Procesión del Espíritu Santo, conocido como el padre de la escolástica. Y seguimos con el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos del 34 al 42. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas, que pretendía ser un caudillo, y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época de censo, se levantó Judas el Galileo, y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres. Suéltenlos. Porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo, mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 26. Una cosa pido al Señor: habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor: habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Una cosa pido al Señor: habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor: habitar en su casa. Y el Evangelio está tomado de Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos?
le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y, después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pescados sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, una vez más vemos a Jesús que quiere cooperación. No le gusta hacer las cosas solo. Él está trabajando o queriendo trabajar en equipo. Para eso instruyó a los 12, los adiestró, los preparó, quería familiarizarlos con los acontecimientos milagrosos. Quería, en cierta manera, que ellos también se sintieran capaces de hacerlos, de realizarlos. Y vemos que aquí los está involucrando en todo el proceso del milagro de la multiplicación de los panes. A Felipe lo llama para que evalúe la situación. Luego a Andrés lo involucra para que le presente alternativas, y aquí le presenta una muy buena. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Muy interesante, el número 7 allí, ¿no? Número de la plenitud. Pero luego les manda a que le diga a la gente que se siente y que repartan luego los panes. Es interesante ver cómo Juan deja claro que Jesús sabía muy bien lo que iba a hacer. Si sabía muy bien lo que iba a hacer, entonces ¿por qué les pregunta? ¿Por qué, como que dice, los hace pensar? Diría alguien: ¿por qué los hace sufrir entonces si ya sabía que todo iba a ocurrir de esta manera? Porque quiere que cooperen, que se involucren, como igual Jesús quiere que cooperemos con su obra y que nos involucremos. Dios puede hacer las cosas de una manera mucho más fácil, tal vez. Podríamos decir nosotros, nos facilitaría la vida. Pero Jesús quiere que nos involucremos en sus asuntos, de tal manera que veamos las manos nuestras metidas allí y que nos sintamos parte del milagro. Esa frase es muy interesante. Parte del milagro. Tú puedes ser parte de la obra de Dios, de la manera como Dios actúa, y ser una parte de los milagros que ocurren, no tan llamativos tal vez como esta multiplicación de panes, pero sí milagros de todos los días. Cooperar con Dios para que alguien salga de una depresión. Cooperar con Dios para que alguien encuentre una mano amiga, un apoyo, un estímulo, una palabra de aliento. Cooperar con Dios para que alguien pueda llegar a donde tiene que llegar, no sé, una cita médica, o para que alguien consiga algo que anda buscando. Hay 1000 formas de cooperar con Dios. Solo es estar disponibles y decir sí. Veamos que Jesús, como ya tenía pensado lo que iba a hacer, solo le da a cada quien una tarea. Y es interesante ver cómo Jesús no quiere que se pierda nada, aunque todo es producto de un milagro. Aún así, no es como para que se desperdicie. Dios no quiere que se desperdicie nada, ni en tu vida ni en la mía, y sobre todo si son cosas que vienen de arriba, frutos de la gracia de Dios. Dios no quiere que se desperdicie la gracia en ti. Cuando hayas usado todo lo que tienes que usar de la gracia de Dios, si es que se pudiera cuantificar, esa gracia extra, si es que también la podemos cuantificar,
quiere que la sigamos usando para hacer el mayor bien posible. Recojan todos los canastos o lo sobrante. Y dice aquí que se recogieron también 12 canastos. Número interesante, porque es un número que tiene que ver con las tribus de Israel, con los apóstoles y obviamente con la iglesia. Dice aquí que una vez que las personas se dieron cuenta de todo lo que estaba pasando, de dónde salió tanta comida, vieron como que Jesús era el hombre que tenía que estar en el poder, porque les dio de comer. Populismo, sí, pero no por parte de Jesús, sino que la gente pensó que si este hombre era capaz de alimentarlos así nomás, pues era el que estaban esperando. Otra vez la idea equivocada de un Mesías político que puede resolver todos los problemas con un chasquido de la mano, de los dedos, y pues instaurar un reino de superabundancia en donde no haga falta nada. Y dice el texto que como Jesús se dio cuenta de que lo querían proclamar rey, se retira a la montaña. Jesús aquí no tiene aires triunfalistas, ni está buscando votos, ni quiere ser lo que no es. Él es el Mesías, pero él no quería que lo nombraran rey, mucho menos en el contexto en el que está sucediendo todo eso. Sí, él era el rey de los judíos, pero no este tipo de rey proveedor de bienes materiales, ese tipo de rey político, rey guerrero, que muchos estaban esperando y que causó indudablemente la traición de Judas y la decepción de muchos otros que andaban en su mente trayendo la idea de un Mesías diferente. Tú, en tu corazón, ¿cuál es tu idea de Mesías? ¿Todavía tienes en tu mente la idea de un Dios que solo está ahí para resolverte problemas materiales, para arreglarte la vida material? Porque Jesús puede darte muchísimo más que eso. Él quiere darte salvación y vida eterna, perdonar tus pecados, darte paz y darle sentido a tu existencia, como le dio sentido a la existencia de los apóstoles que fueron capaces de exponer su vida y de enfrentarse a la muerte, al desprecio, a los insultos, a las piedras de la cárcel, por anunciar la nueva vida en Cristo Jesús. A esta colación se trae el libro de los Hechos que acabamos de leer en la primera lectura, donde interviene Gamaliel, maestro de San Pablo, antes de que fuera San Pablo, y tiene una intervención muy sensata. No se metan con esos hombres, porque si es de Dios, no van a poder hacer nada y corren el riesgo de estar luchando contra Dios. Si es de los hombres, se va a acabar solo. Y pone dos ejemplos bien claros, el ejemplo de Teudas y el ejemplo de Judas el Galileo. Lo que es de hombres se acaba. Matan por decirlo así, al líder y los discípulos se dispersan. Ellos pensaron que esto iba a pasar con Jesús. Acaban con el líder y los discípulos se dispersan. Pero este asunto no es de hombres, es de Dios. Dice que los demás siguieron su consejo, mandaron a traer a los apóstoles, los azotaron, por eso digo, no dejaron de ser ellos, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Pero aquí viene lo interesante, no se fueron tristes, se fueron felices por haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Hacer la voluntad de Dios. Esta gente no buscó la felicidad en tener, en poseer, en pasarla bien. No, la felicidad estaba en hacer las cosas según Dios y tener una conciencia limpia, buscar la gloria de Dios ante todo. Yo me pregunto, en estos tiempos en que vivimos, ¿por qué hay tanta gente deprimida, tanta gente triste? ¿No será que nos hace falta buscar la voluntad de Dios en nuestra vida y hacerla? Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.